Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinar del Club 1937. Agradecemos a todos su participación el día de hoy. Vamos a empezar. El tema de hoy es estrategias de liderazgo y comunicación. Y bueno, partimos con las palabras de nuestro gerente deportivo, José María Buljubasic. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos y bueno, bienvenido a todos los presentes. Agradecemos la gran convocatoria para la charla del día de hoy. Como todos saben, Universidad Católica viene ofreciendo distintos webinars ligados a la gestión en la industria del deporte. Hoy contamos con la presencia de nuestro entrenador, contamos con Ariel Holland para que nos dé un enfoque del liderazgo y la comunicación en equipos de trabajo. Creemos que esto puede aplicarse para todo tipo de actividades, no solo dentro de la cancha como lo hace Ariel con nuestro primer equipo. Así que, bueno, gracias a los socios y abonados que hoy se suman a esta experiencia y esperamos que sea de utilidad para todos. Así que, bueno, los dejo con Ariel. Buen día y que disfruten el webinar. Bueno, buenos días. Primeramente quería agradecerle a Juan Tagle, el presidente del club, a la mesa directiva, a vos, Tati, como manager de la institución, a Mayra, Valeria, como responsables del equipo de comunicación y prensa del club, y también a Sergio Villarruel, que es nuestro psicólogo, y que cuando ustedes me plantearon el tema para abordar, me ha ayudado o me ha guiado para poder mostrarles aspectos de nuestro trabajo. Entonces, agradecerles finalmente a todos los que están del otro lado de la cámara y empezar diciéndoles o proponiéndoles un ejercicio de unos pocos segundos con los ojos abiertos o cerrados, pensar en algún líder que los haya marcado a ustedes a lo largo de su vida, en alguna actividad en particular o en la que ustedes quieran, y que ese líder los haya marcado por sus conductas, por sus actitudes, por sus formas. Entonces pensemos unos segundos cada uno individualmente en esa persona. Bueno, en verdad, yo voy a empezar la charla contándoles un poco quiénes fueron mis líderes o qué líderes me marcaron, y empiezo por mis padres, porque creo yo que cuando uno nace, el primer contacto que tiene es con ellos y se va formando como niño, como adolescente. Y entonces yo recuerdo a mi madre, una madre que nosotros teníamos una cocina muy chica en casa, y mi madre era muy exigente. Entonces, mientras ella cocinaba, yo hacía la tarea. Y yo solamente tenía una pelota de fútbol en la cabeza, primer grado. Y bueno, entonces mi madre cada tanto se daba vuelta, me decía, no está prolija la tarea, me arrancaba la hoja. Digo 1966, ¿no? Tengamos en contexto, no estoy haciendo un juicio de valor de la educación de mi madre, sino describiendo lo que ocurría. Entonces, bueno, me arrancaba la hoja y me decía, no está prolijo. Y yo a las 7 empezaba la oral deportiva, Edmundo Campagnale, de un periodista muy conocido en la Argentina que se llama José María Muñoz, y yo estaba apurado para ir a escuchar, porque daba un parte de todos los equipos de fútbol. Entonces yo anotaba en un cuadernito, eso sí, lo hacía con una letra espectacular. Ahora la tarea, estaba todo apurado para ir a escuchar la audición deportiva. Con lo cual yo estaba inclusive, había entrado en primer grado, adelantado. Entonces todo ese año había tenido suficiente. Suficiente era correcto. Pero mi mamá quería que yo tuviera más que suficiente. Entonces, cuando llega fin de año, la directora del colegio era amiga, había sido compañera de colegio de mi madre, y le dice, mira, Marianita, este chico, si ahora le cuesta,
porque tenía suficiente, no me quiero imaginar cuando vaya a la universidad. De modo tal que me hicieron repetir primer grado. Esa fue mi madre, con su liderazgo, con su exigencia. Y bueno, mi padre, cuando tenía 14 años, yo quería jugar al fútbol, estaba en un club de fútbol de mi ciudad, que es Banfield, en el partido de Loma de Zamora, y claro, yo tampoco tenía las condiciones de un futbolista de selección, jugaba, me la rebuscaba. Entonces mi padre vino y me dijo, no, mira, el colegio es bilingüe, a la mañana es castellano, a la tarde es inglés, yo te tengo que sacar de inglés para llevarte a jugar al fútbol, y yo quiero que vos seas abogado, que estudies, bueno, mi padre. Con lo cual no jugué al fútbol. Dentro de un contexto de nuestra infancia y ya adolescencia de gobiernos militares, con lo cual fuera de casa la estructura era yo mando, tú obedeces. En ese interín, cuando yo me frustro como jugador de fútbol, aparece el hockey en mi vida y aparece un personaje que se llamaba, desgraciadamente porque falleció, Luis Ciancia, que fue entrenador y head coach del equipo de hockey de la selección chilena durante muchos años, y fue el padre de las Leonas, digamos, y de Sergio Vigil, de Cachito. Y realmente yo lo conocí cuando tenía 16 años, porque fui a jugar al hockey, porque entendía que era lo más parecido al fútbol. Y Luis, cuando lo conocí, fue ese líder que yo dije, quiero ser como él. Y desde allí empecé a entrenar. Lo empecé a ayudar a él, y a los 16 años tuve mi primer equipo de hockey. Pero Luis también estaba educado bajo estas formas, y entonces era un líder de muchísima personalidad, y que durante muchos años de mi vida como entrenador de hockey, más de 25, entendía que el conducir era mandar y que había otro que tenía que obedecer. Y fui entendiendo con la experiencia que tenía que transformarme, porque no era eso, a pesar de que daba resultado, porque me había ido muy bien como entrenador de hockey, no era lo que a mí más satisfacción me daba, porque aparecía el Ariel muy racional, dejando de lado al Ariel emocional, y los seres humanos somos emociones. Entonces vi la necesidad personal de iniciar un proceso de transformación donde desde esa disciplina que yo había desde niño y desde adolescente tenía sellada a fuego, empezar a ver, me costaron muchos años, pero muchos años en darme cuenta, de que por ahí podía obtener mejores resultados si desde mi mirada, en vez de mandar y que otro obedezca, conducir significaba persuadir. Lo que no significa que uno no ponga límites, porque los límites son terapéuticos y son necesarios en la vida de las personas, pero la forma en que uno va llevando adelante esos límites y esa forma de persuadir cuando uno lidera, en vez de ser jefe, tratar de ser un guía. Y esta es una transformación cotidiana y diaria y un aprendizaje permanente que uno, desde mi posición, fui intentando llevar adelante para tratar de liderar a partir de ese tipo de conductas. Yo durante mi adolescencia, ni bien terminé el secundario, quise ser como Luis Ciancia, me costó muchísimo porque querían en mi casa que fuera abogado, pero yo sentía pasión por entrenar y sentía esa vocación de transmitir y de enseñar. Entonces, creo yo que
a pesar de que ese liderazgo durante muchos años de mi vida fue en esa lógica, yo mando, tú obedeces, la pasión siempre fue inalterable, sellada a fuego. Es decir, yo soy feliz levantándome a la mañana pensando en que voy a hacer algo que yo amo y me apasiona, que es ser entrenador. Y creo yo que la pasión en la vida es muy importante. Y liderar a partir de esa pasión también es muy importante. Lógicamente, que para liderar un grupo de personas en cualquier actividad, se necesita primero conocimiento, porque no se puede liderar sin conocimiento, es decir, conocimiento de lo que uno tiene que transmitir. Obviamente tener método, es decir, ese conocimiento, ponerlo en marcha a partir de un método, de una metodología. Y a partir de esa metodología que uno va poniendo en marcha, uno va tratando de mejorar en un aspecto clave en las relaciones humanas, que es la comunicación. Y yo fui aprendiendo en los últimos tiempos que hay ciertas formas de comunicar y empiezan desde cómo uno se presenta en el ámbito donde va a desarrollar su liderazgo y cómo se presenta en su forma, cómo crea un ambiente de trabajo agradable, cómo se viste. Todo es comunicación. Pero si tuviera que profundizar un poquito ese tema, me fui centrando en los últimos tiempos en algo que yo llamo la reglita de las 3P, ¿no? Todos los seres humanos tenemos preocupaciones, tenemos problemas y tenemos posibilidades. Entonces, el saber cómo está un equipo de trabajo, ya sea los que llevan adelante este proceso metodológico, en este caso en el fútbol, de entrenamiento, que son mi cuerpo técnico, que está compuesto por ayudantes, que me ayudan a mí, valga la redundancia, en el armado de los ejercicios, en el armado del análisis del equipo y de los rivales, mis videoanalistas, que son los que aportan las imágenes para que nosotros podamos, no solamente lo que filmamos en entrenamiento, sino lo que producimos en los partidos y también lo que producen los rivales, para ajustar nuestra metodología de trabajo. Mi preparador físico con su ayudante, mi cuerpo médico, porque el cuerpo médico es muy importante en deportes de alto rendimiento, las personas que me rodean, como decía, en la comunicación, o mi manager, y entonces articular todas estas áreas es un trabajo de todos los días, y en el cual yo me respaldo mucho también en nuestro psicólogo, porque él es experto y tiene preparación y estudio acerca de las relaciones humanas, que es su profesión. De modo tal que, ¿por qué me centro en la reglita de las 3P? Porque uno puede tener mucho conocimiento y una muy buena metodología, pero hay que saber comunicar. Y en el saber comunicar está el individuo, el ser humano. Y entonces ahí yo me planteo, primero, ¿cómo está mi gente? Y esa gente es, como les decía, en esta reglita de las 3P, tiene problemas, tiene preocupaciones, pero también tiene posibilidades de resolver esos problemas y esas preocupaciones. Y uno lo hace a través de la conversación. Y uno tiene que tratar de la que conversación no sea por WhatsApp, por mensaje de texto, porque el mensaje de texto no transmite emociones. Y si las transmite, las puede transmitir equivocadas. Sino la conversación personal, y que ahora en este momento está restringida por los problemas de público conocimiento, pero aunque más no sea,
es a través de una cámara donde uno puede mirar al otro en sus gestos, en la recepción de sus conversaciones, y que tienen que ser esas conversaciones cada vez más grandes y más profundas. Porque, insisto, podemos tener los mejores ejercicios, podemos tener la mejor metodología, pero si no sabemos cómo está la persona en la cual tiene que llevar adelante esto, es como que la mesa queda renga, le falta una pata, y es la pata más importante, que son las emociones de las personas. Y yo creo que ahí, en ese aspecto de la conversación, uno tiene que sustituir la crítica y la queja por los pedidos y las ofertas, por las ofertas y los pedidos. Yo creo que la confianza es fundamental en un equipo de trabajo, y creo que esa confianza se retroalimenta justamente en estos pedidos y en estas ofertas. Si se quieren, los pedidos del líder, que lo protegen a uno, porque cuando uno pide, compromete. Por eso el pedido tiene que ser muy claro, tiene que estar muy claro para el que recibe el pedido, para que pueda llevarlo adelante. Y cuando uno se pone en oferta, es muy bueno saber escuchar, y necesitan las personas que uno tiene alrededor que uno las pueda escuchar. Lo que no significa que siempre se esté de acuerdo, pero sí es importante que en esa retroalimentación de comunicación nosotros retroalimentemos esa confianza con la coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, o entre lo que uno pide, para que sea posible ese pedido llevarlo adelante por la persona que uno le está pidiendo. Vale decir que en esta comunicación, que está la danza de las 3P, de las preocupaciones, de los problemas y las posibilidades que uno tiene de solución, que uno se oferta para la solución de esas preocupaciones y de esos problemas, pero que a su vez, cuando pide, compromete y debe pedir razonablemente, de sentido común, porque pedir cosas que no se pueden cumplir es síntoma de no pedir. Creo que esto es un poco el marco conceptual en el cual yo intento todos los días seguir creciendo como guía de un grupo de trabajo que tiene un objetivo común, sin dejar de lado que la obligación del líder es conducir, pero el tema de mi transición de conducir mandando, si se quiere sojuzgando, yo mando y tú obedeces, a un liderazgo donde estas variables, sobre todo la comunicación, sostenga el conocimiento y la metodología y articule el trabajo en equipo, porque creo que si uno a partir de esto genera un buen clima, el trabajo en equipo es de mayor calidad, y a su vez no solo es de mayor calidad, sino que da lugar a la creatividad, da espacio al crecimiento de cada uno de los integrantes de ese equipo. Con lo cual, si esto se da, los que crecen no es el líder solamente, sino al contrario, toda una estructura de trabajo que se beneficia a partir de ese crecimiento. Lógicamente, me gustaría, a partir de este encuadre, comentarles que nosotros, como todos ustedes, salimos de nuestra zona de confort. Es decir, a partir de esta pandemia, creo que todos estamos condicionados para una rutina que
Nunca pensamos que iba a ocurrir. Tener restringidas las libertades personales de no poder salir de casa, a su vez convivir 24 horas dentro de la casa. Hablo yo del espacio y del ámbito futbolístico, porque hay otras realidades, pero quiero contarles la nuestra, que es esa: futbolistas que están acostumbrados a irse de su casa cuanto mínimo 5 o 6 horas, que concentran y duermen fuera de la casa todas las semanas, un día prácticamente, una noche, pero a veces se transforma en un día y medio. No están acostumbrados a estar todo el día con los hijos en la casa, los que tienen hijos, mucho menos concentrarse a hacer la tarea y mucho menos en un Zoom en el colegio. Entonces, cuando todo esto, en marzo, a la vuelta de nuestro último partido, que fue en El Salvador, tuvimos que operar rápidamente. ¿Y qué significa operar rápidamente? Bueno, no podemos volver a entrenar en el club, como es habitual. Cada uno tiene que estar en su casa. ¿Qué hacemos? Porque no sabemos por cuánto tiempo, o sea, hasta cuándo. Y eso genera incertidumbre. Y la incertidumbre genera estrés. Y esta es la zona de confort a la que yo hago referencia, que cuando uno en los grupos de trabajo trata de introducir cambios que sean voluntarios, no como este que es involuntario porque no depende de nosotros, es una realidad que no podemos cambiar, la realidad sanitaria, pero aún cuando podemos generar cambios o ajustes de nuestras planificaciones, todos esos cambios y esos ajustes generan un nivel de estrés, porque es salir de algo que es un hábito para entrar en una zona desconocida. Bueno, si esto genera estrés habitualmente en las organizaciones, imagínense esta situación. Entonces dijimos, rápidamente tenemos que dedicarnos a la parte física y emocional. El club rápidamente resolvió el tema, pudo consiguió equipamientos y pudo hacer una ingeniería rápida del traslado de esos equipamientos a las casas de los futbolistas, de modo tal que en una semana, en el transcurso de una semana, tanto el club, desde el punto de vista de la infraestructura y de la logística, pudo resolver el tema, y el profe, con el nutricionista, prepararon una planificación para un estado de mantenimiento físico para paliar esa coyuntura y no tener personas que están acostumbradas a entrenar diariamente a apretar el pie en el freno de manera brusca y pasar a no hacer nada. Bueno, estos son deportistas profesionales y necesitaban tener ese plan, que encima es un plan que debe ser individual, porque no todos son iguales. Entonces tuvo que preparar el profe un plan individual y el nutricionista controlar, porque la realidad es diferente. Estar todo el día en la casa no es lo mismo que entrar y salir. Entonces uno, o por ansiedad, va a la heladera, come. Entonces, no perder la condición física desde el punto de vista nutricional y de los hábitos saludables de alimentación era muy importante. Pero también, y esto lo hablamos mucho con Sergio Villarruel, el psicólogo, que está muy abocado a las emociones y a cómo respondemos emocionalmente los seres humanos. Entonces diseñamos un plan de coaching que consiste en tratar un tema en particular y que empezó justamente por estas dos cuestiones que yo en algún momento soslayé de la charla, que fueron ¿cómo están? Simplemente preguntar cómo están, volver a recrear a partir de un Zoom colectivo la idea esa de vestuario. En el fútbol el vestuario es la llegada a la oficina y es el mate y es charlar un ratito antes de ponerse a trabajar y es ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien.
alguien cuenta algo de los hijos, de la familia, o simplemente, che, del partido que viene, o del entrenamiento, uy, hoy ¿qué propondrá el técnico? Bueno, ¿cómo me sentiré? O tengo una molestia, entonces voy al kinesiólogo. Bueno, ese vestuario se perdió, porque cada uno está en su casa y no estamos como equipo, sino como individuos. Entonces, recrear ese vestuario a partir de ese Zoom era muy importante para nosotros. Y bueno, entonces emocionalmente el primer objetivo era ver ante este cambio, diría, imprevisto, inesperado, ¿no? Y de una magnitud gigantesca, cómo estaban y cómo se sentían. Y entonces ahí hablamos un par de temas en otras sesiones de coaching entre todos, los escuchamos, fuimos comunicándonos individualmente por FaceTime, no por web, por mensaje de texto, para vernos y sentirnos, aunque más no sea por intermedio de una computadora, pero vernos al fin y ver si en qué podíamos nosotros ser útiles en un momento tan difícil y tan delicado de cada uno de nosotros. Entonces, centramos todas esas primeras semanas, fueron casi 15 días, en la parte física, que componía lo nutricional también, y en la parte emocional, que para nosotros era determinante, porque pretendemos estar cerca de ellos y a disposición de ellos, y pretendemos seguir haciéndolo para resolver cualquier tipo de problemas que no estén solamente vinculados con lo técnico y conceptual, sino fundamentalmente con el ser humano. Y una vez que fui viendo que ya había otro tipo de necesidades, empezamos con nuestras charlas técnico-conceptuales que se abocaron, y ahí quiero contarles, porque creo yo que a partir de lo que tiene un partido de fútbol, ustedes van a entender por ahí de una manera más simple hacia dónde apuntamos. Un partido tiene una semana de preparación. El desafío de los entrenadores es que esa preparación esté relacionada a lo que va a ocurrir en el partido. Porque si uno prepara un equipo para lo que no ocurre en un partido, obviamente se requebraja la confianza, porque como a mí me dijeron que va a pasar esto y pasa otra cosa. Entonces, es muy importante que la estrategia de un partido, o sea, qué es lo que nosotros vamos a hacer en un partido, supónganse que nos toca jugar contra un equipo que se va a replegar. Entonces, el equipo rival se va a replegar, va a esperar que nosotros nos equivoquemos y nos va a tratar de contragolpear. Entonces, nosotros los ejercicios que preparamos en la semana desde el punto de vista técnico y conceptual van a ser pensados en esa realidad, que vamos a tener que resolver el problema de que un equipo se repliega, que no vamos a tener tanto espacio, y emocionalmente ir preparándonos a que por ahí no vamos a jugar un partido cómodo, un partido donde hay espacio, donde hay lugar, donde cada uno puede desarrollar sus habilidades y sus virtudes. El rival va a tratar de que nosotros no podamos hacer eso, entonces nosotros tenemos que cultivar la perseverancia, la paciencia, la resiliencia en un partido, porque por ahí en un partido puede uno planificar todo perfectito y a los 5 minutos tiene un gol adentro y eso emocionalmente cambia la realidad. Imagínense, para un equipo que se viene a replegar, si en los primeros minutos del partido logra hacer un gol por un contragolpe. Entonces, todo esas herramientas técnico-conceptuales y emocionales son las que uno tiene que desarrollar en los entrenamientos que tenga en la semana. Ahora, fíjense, cuando uno juega Copa y juega Campeonato, esa preparación es distinta y a veces se resiente porque no hay tanto tiempo entre partido y partido para poder ir preparando
las distintas variables que puede ofrecer un partido de fútbol. Pero esa estrategia tiene una táctica, es decir, ¿cómo vamos a implementar nosotros esta estrategia dentro del campo de juego? Entonces, si el rival se repliega, vamos a jugar por la espalda del rival, vamos a jugar por arriba, vamos a jugar pelotas diagonales. Bueno, ahí está la táctica, que es la implementación de la estrategia. Y es lo que a través de los ejercicios uno fue tratando de transmitir en la semana. Y para eso también, ustedes saben que los seres humanos somos visuales, auditivos y kinestésicos. Entonces, el videoanálisis, transmitirle una imagen, implica poder ver la imagen, auditivo, poder explicarle la imagen, y a veces generar esa empatía que se da en lo kinestésico con mucha participación de parte de ellos, tanto sea afectiva como también cognitiva, para que expresen si entienden o no entienden. Porque en esto de las ofertas y los pedidos, cuando uno pide una tarea a desarrollar, a veces los seres humanos dicen que entienden cuando no entienden, pero les da miedo o les da inseguridad, o dicen, si yo le digo que no entiendo, por ahí él piensa que yo no estoy capacitado. Entonces, ante ese temor, por eso retroalimentar la confianza es fundamental para que se sientan con la libertad de poder no entender y poder preguntar. Porque después, cuando vamos a llevar adelante esa estrategia con esa táctica, si uno no entendió, la eficacia no es la misma. Hay un momento del partido, que es el entretiempo, donde uno tiene muy poquitos minutos para hacer algún ajuste de esa estrategia o de esa táctica. Entonces, también ahí es una mezcla de concepto, razón y emoción. Y hay que buscar la buena armonía entre ambas. Y yo digo acá que liderar es un arte. Y que cuando preparé esta conversación con ustedes o esta exposición con ustedes, dije, yo voy a hablar del concepto VUCA, del ejército americano, de los últimos 10 años de liderazgo, de lo que está marcando al mundo, del proceso de incertidumbre, cómo uno... Voy a hablar del amor, voy a hablar... No, porque eso no es lo mío. Yo voy a hablar de cómo nosotros tenemos que afrontar el liderazgo de un equipo de fútbol a partir de la realidad de un equipo de fútbol. Porque ustedes, y seguramente entre los auditores hay mucha gente que es empresaria, que tiene mucha capacitación en coaching y no es mi herramienta profesional el coaching. Entonces, simplemente les describo lo que realmente le pasa a un entrenador de fútbol. Entonces, y para redondear, esa síntesis entre lo racional y lo emocional y la manera de comunicarlo es un arte. Y ese arte está vinculado, yo lo pongo de ejemplo muchas veces con la cocina. Ustedes vieron que todos en las familias tenemos a alguien que hace una receta. Mamá hacía los ñoquis de una manera extraordinaria. Mis hijas hace poquito, no sé, le escriben a mi señora y le dicen, voy a probar a hacer los ñoquis de Marta. Y claro, la devolución, no, salieron ricos, pero como los de mamá no, como de la abuela no. Y bueno, porque eso es el arte. Y el arte, cada uno lo expresa de la manera que lo siente. Con lo cual, en ese entretiempo, el arte de la palabra justa no es sencillo de encontrar y a veces uno acierta y a veces no. Y luego, si en ese arte no acierta, tiene el segundo tiempo y los cambios. Y bueno, y con los cambios tratará de buscar aquellos ajustes
o que uno no explicó bien, pero hay que cambiarlos, porque si no, no se cambia la realidad de un partido, o no se intenta cambiar la realidad del partido. Es decir, si seguimos haciendo lo mismo y no está dando resultado, ¿por qué va a haber una varita mágica que nos toque? Bueno, en el fútbol a veces pasa, el azar juega un rol, pero la idea no es depender tanto del azar. Entonces uno con esos cambios y esos ajustes, si se equivocó uno en el entretiempo o hay algún jugador que no entendió, tiene esa herramienta extra para poder lograr el objetivo que está buscando. Entonces, y en síntesis, creo yo que era para mí importante decirle mi proceso de transformación de un liderazgo autoritario a un liderazgo de guía, de persuasión, de tener muchísimo sentido el ser humano, y creo yo que esta situación sanitaria, esta pandemia, nos ha hecho a todos profundizar y revisar nuestras conductas desde el punto de vista humano hacia los demás. Y por otro lado, creo yo que basarnos en la comunicación, en los problemas, las preocupaciones que normalmente tenemos los seres humanos y las posibilidades de resolverlo, y creo que el líder tiene que estar a disposición de esa lógica, en mejorar nuestras conversaciones, en que el líder tenga pedidos que sean claros, pero también ser oferta, y una oferta cada vez más seductora, que le guste a las personas que están liderando venir y tengan la confianza de venir. Hay que retroalimentarlo, no es sencillo, hay que trabajar mucho para que el equipo de trabajo y el equipo de trabajo, hablo de todo el mundo, tenga la confianza de decir, se enojará si le digo, no se enojará, si mi mirada la valorará, no la valorará. Bueno, retroalimentar esa confianza en las organizaciones es fundamental, porque se produce un crecimiento general de todo el equipo de trabajo y es un ganar-ganar. Y luego, y por último, navegar en la incertidumbre. Y navegar en la incertidumbre es lo que, sin que ninguno lo deseara, se produjo de manera inesperada, en una envergadura de un calibre que nadie tampoco podía imaginar, que es a partir de lo que está pasando con el problema de salud mundial, a partir del coronavirus. Y entonces, ¿cómo reaccionamos ante esa incertidumbre? ¿Cómo nos reinventamos, no pudiendo hacer lo que normalmente nosotros hacemos y sabemos hacer, que es ir al club, entrenar en un campo de juego, disfrutar, tener el desafío y el examen del partido y volver a empezar y volver a ajustar, y en esa pasión que uno tiene por ese desafío permanente que implica el deporte? Bueno, no lo tenemos hoy. Entonces nos tuvimos que reinventar, y entonces en esa reinvención, como cada uno de los actores del cuerpo técnico fue dando lo mejor de cada uno para estar a disposición de nuestros futbolistas, que son los que realmente nos ocupan y nos preocupan para que transiten este camino de incertidumbre con la mayor cantidad de herramientas que en nuestro lugar les podamos ofrecer para que sea, no sé si la palabra es placentero, pero por lo menos más confortable. Esto es un poco lo que yo tenía para contarles, y bueno, estoy abierto para las preguntas que me quieran hacer y que yo les pueda responder. Muchas gracias, Ariel, por la charla, y de verdad que creo que ha sido muy inspirador todo lo que hemos escuchado, más aún en estos momentos de incertidumbre, como dices. Vamos a pasar a algunas preguntas que tenemos y que nos hicieron llegar. La primera es, ¿de qué se sostiene un líder cuando hay fracasos para poder transmitirlo a un equipo de trabajo? Bueno, a ver, es una linda pregunta, porque el fútbol, uno por ahí en las compañías, en las empresas, en los negocios, en la familia, con los amigos, en las relaciones humanas en general, puede planificar y
y a su vez, en esa planificación, en la puesta en marcha de esas planificaciones, de esos objetivos, tiene un tiempo que normalmente es razonable. En el fútbol los tiempos no saben de razón. Es el domingo, hay que ganar, y si el domingo no se gana, hay un problema. ¿Y cuál es el problema que hay que combatir? Y que el portero, cuando entras con el auto, está deprimido, llegás al vestuario y los compañeros de trabajo se atan los cordones sin el mismo entusiasmo que cuando ganamos. Los futbolistas llegan con la cabeza baja al entrenamiento pensando que son culpables y no responsables, cada uno de su área, de ver cómo lo podemos hacer mejor para que el partido siguiente podamos ganar. Y lógicamente yo siempre digo que en el fútbol hay que evitar que el avión entre en pérdida. Ustedes fíjense si hablan alguna vez con un piloto, el piloto lo que tiene que evitar es que un jumbo entre en pérdida, porque una vez que entra en pérdida es muy difícil levantarlo. Entonces en el fútbol hay que evitarlo y esto es día a día. Y no es una tarea sencilla porque cuando uno gana, todo un entorno, inclusive el entorno que está por fuera de la institución, el entorno periodístico, el entorno de sus amigos, lo pone a uno en un lugar ganando que es poco menos que tiene a Dios agarrado de la cintura. Mientras que cuando pierde, uno está ahí tirado en un rincón y, vuelvo a insistir, la sensación de que no sirve para nada, le quiso todo mal. Entonces, manejar esas emociones a nivel empresarial no es más sencillo, pero hay más tiempo. A nivel familiar hay más tiempo, porque nada es determinante de un día para el otro. Sin embargo, en el fútbol, cada domingo los futbolistas dan examen, los entrenadores dan examen, y toda la estructura futbolística de un club, el presidente indirectamente, el manager indirectamente, todos se sienten involucrados en el ganar o perder. Entonces es una situación muy difícil de administrar y creo yo que es muy importante que todo proceso tiene que tener ajustes y todo proceso es fundamental que esos ajustes sean ajustes que vayan contribuyendo a cambiar esa lógica. Si las cosas no van bien, si seguimos haciendo lo mismo, es difícil que haya otro resultado. Entonces esa es la lógica que hay que utilizar para que uno pueda producir cambios cuando las cosas no funcionan. Perdona, me había ido toda la pregunta. A ver, pregunta, ¿cómo se puede mantener el equilibrio entre ser cercano, atento y cordial con tu equipo de trabajo y que no lo tomen como un exceso de confianza? Es decir, ¿cómo marcar esa línea tan delgada, ¿no? Entre no ser tan cercano al equipo, pero tampoco tan rígido, ¿no? Es lo que estoy tratando de aprender. A ver, mi primer equipo fue a los 16 años y dirigí etapa escolar, chicos de 6, 7 años, nenas, varones, gente adulta en el hockey y en el fútbol solamente varones y de todas las edades, infantiles, juveniles y mayores. Y es parte de mi proceso de transformación. Yo tengo que seguir creciendo en equilibrar eso de razón-emoción, en equilibrar los límites y la exigencia con el autoritarismo. Es decir, insisto, alguien tiene que conducir, pero yo creo que ese equilibrio se encuentra a través de lo que hemos conversado, de poder tener
conversaciones que retroalimenten la confianza. Yo creo que la confianza es fundamental en los grupos. Y cuando los líderes logran que la gente que uno lidera tenga confianza en uno y a su vez uno tener confianza en la gente que lidera, es donde se obtienen los mejores resultados. Y a veces se consigue y a veces no se consigue. Y entonces es una revisión permanente de las conductas de uno como líder y agotar todas las herramientas que uno tenga a su alcance para lograr esa armonía y lograr esa confianza. Porque una vez que esa confianza se resquebraja, y que generalmente se resquebraja cuando uno no tiene coherencia entre lo que dice y lo que hace, o cuando uno entre sus pedidos están pedidos que son imposibles de cumplir. Voy a poner un ejemplo burdo. Si yo a un defensor le pido que juegue delantero y un delantero que juegue defensor, después no me puedo enojar si no lo pudo hacer. Entonces, hay que evitar enojarse, y sobre todo cuando uno no pidió lo que corresponde. Pero ese nivel de autocrítica y ese nivel de autoanálisis y ese nivel de autoevaluación es muy difícil de tener uno mismo. Y a mí me gusta que siempre dentro de la organización haya un observador objetivo. En este caso puede ser un psicólogo, puede ser un coach, que por arriba de la estructura lo vaya entrenando a uno y a su equipo de trabajo, ¿no? Esa podría ser una ayuda invalorable, pero de todas maneras, si no lo hubiera, creo que es muy importante revisar la comunicación. Yo creo que en la comunicación está el secreto. Uno puede en el contenido no ser tan excelso o tan brillante. Puede ser en la metodología no ser todo lo prolijo, todo lo puntilloso que puede ser. Pero también puede ser que, aunque no esté dentro de sus virtudes, un equipo de trabajo funcione igual. Pero la comunicación es determinante. Y eso es lo que yo aprendí con el tiempo y es lo que estoy tratando de mejorar y de capacitarme por distintas vías. Gracias, Ariel. Hay una pregunta de Argentina que nos llega y que dice que si puedes desarrollar el concepto de compromiso, actitud e intensidad que se reflejó en el espíritu del Club Atlético Independiente. Claro, bueno. A ver, eso yo lo voy a contestar con algo que tuve el privilegio en esa frustración de futbolista. Yo quería ser futbolista independiente, porque una de las momentos de mayor felicidad con mi papá era en la cancha Independiente. Yo de los 4 años me llevaba a la cancha y entonces cuando tuve el privilegio de ser el entrenador de Independiente, yo dejé bien claro al principio de esta charla que el amor es con mi profesión. Pero bueno, uno nace en Sudamérica con una pelota de fútbol y una camiseta. Entonces yo siento un amor muy profundo por Independiente y el hecho de haber logrado ser su entrenador, para mí fue una satisfacción enorme, enorme. Un mimo a mi corazón, emparentarme nuevamente. Mi papá falleció cuando yo tenía 19 años en un accidente, entonces estar a la altura y demostrarle inclusive a mi padre que yo podía hacer eso en Independiente fue muy fuerte para mí como experiencia. Y tuvo un gran capitán y un gran líder, que es Nicolás Tagliafico. Y creo yo que Nicolás fue un responsable fundamental de esa campaña, porque nosotros falleció un exjugador de Independiente, de la selección argentina, de River, que se llamaba Pipo Ferreiro, y un directivo de Independiente vino y me dijo, yo tenía en la cabeza volver a reinstaurar el sentido de pertenencia y la mística de Independiente. Entonces, en el año 63, 64, Independiente levantaba los brazos cuando entraba a la cancha, entraba en fila y levantaba los brazos, y era como el Haka de los All Blacks.
Y yo quería como entrenador que Independiente hiciera eso, pero yo no lo podía imponer, porque eso era una cosa que se tenía que sentir. Y yo cuando Independiente salía a la cancha y caminaba hacia el centro del campo y levantaba los brazos, era una cosa como espectador muy emocionante. Entonces quería que mis jugadores lo hicieran, pero si no lo sentían, ¿cómo lo iba a hacer? Entonces traje al Chivo Pavoni, un emblema de la historia de Independiente, para que se lo explique a Tagliafico. Y bueno, Tagliafico le gustó, pero ir al vestuario y decirle a los compañeros que había que levantar los brazos cuando salían a la calle. Pero bueno, cuando falleció Ferreiro, un directivo dijo, ¿y si le pedimos que lo hagan en homenaje a Ferreiro? Y como muchos eran, como en Católica, formados en el club, entonces como lo querían mucho a Ferreiro, dijeron, sí, es un buen homenaje. Y quedó. Y siguen levantando los brazos. Entonces, la mística y el mito fundante de una institución, en este caso estamos hablando de esto puntual, que es a través de un saludo, como el haka de los All Blacks, es algo muy, muy lindo. Y ese compromiso, actitud e intensidad, es Club Atlético Independiente, son las iniciales de Independiente. Como Cato, CAI, ¿no? Entonces, en las clases de coaching y demás, bueno, surgió, y Tagliafico fue un bastión en eso, decir, uy, las siglas, nosotros tenemos compromiso, tenemos actitud y tenemos intensidad dentro de la cancha. Y de ahí nació esas siglas, pero yo quisiera ponerlo, a ver, nosotros, y ahora voy a la Cato y a mi grupo de trabajo y a mi equipo, esa experiencia fue muy linda en Independiente y nosotros, la primera sesión de coaching con el equipo nuestro acá de Cato fue con un cuadernito que cada futbolista tenía que traer y en la primera sesión, que fue en el partido previo a que empezara el campeonato, en la noche de la concentración, previo a la cena, que es cuando nos juntamos a charlar, no de táctica, sino de esto, dijimos, bueno, a ver, 10 minutos, anoten en su cuaderno los objetivos. Profesionales, supónganse el tricampeonato, no se enojen si hay algún hincha de otro club, pero bueno, pero a su vez los personales. Y luego que pasaron 15 minutos, que les dimos 20 minutos, que les dimos el tiempo para que anotaran, preguntamos, ¿alguno los quiere compartir? Bueno, así se van dando ejemplos como el de compromiso, actitud e intensidad, así se van dando situaciones que son muy enriquecedoras como grupo humano, ¿no? Bueno, así que hago referencia a esto en base a esa pregunta, pero lo vinculo con el trabajo que nosotros también hacemos una vez por semana con el plantel, que está relacionado a todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Y que todos los fines de semana es un tema diferente. Gracias, Ariel. Bueno, nos quedan un par de preguntas para no alargarnos mucho. Y la siguiente pregunta se refiere al tema de la tecnología. ¿Cómo la tecnología o nuevas herramientas han ayudado a continuar con la planificación y ejecución de actividades? Esto también se replica, me imagino, que para muchas empresas además, ¿no? Bueno, claramente en la empresa es más sencillo. El fútbol es un deporte que tiene ciertos, como cada actividad, características. Y bueno, yo he sido muy criticado por el uso de la tecnología en el fútbol, pero lo explicaba de una manera sencilla, porque no es que me quiera hacer el snob o me quiera hacer el Steve Jobs, como en algún momento decían por ahí. Yo simplemente lo vinculo a mi nieto. Mi nieto a los 2 años agarra el celular y está hablando con vos, 2 años y medio, y cuando entraba un mensaje en el teléfono de la madre, con el dedito le hacía para arriba y lo sacaba el mensaje. Entonces, hoy por hoy agarran el iPad, juega la Play con 4 años. Entonces, nosotros somos de una generación, yo mi primer celular fue un Tecnofón 405, era un ladrillito, ¿y qué iba a decir? Ah, no, yo no quiero usar un celular porque no me gusta la tecnología.
Entonces no es una moda, es que la tecnología nos permite avanzar en aspectos que el ser humano, utilizados para el bien, que no se contrapongan con el medio ambiente y otras cuestiones que hay que analizar muy profundamente, pero en principio y como base, la tecnología nos tiene que ser una herramienta para mejorar nuestro proceso de trabajo, en este caso. Entonces, fíjense, sin tecnología no nos podríamos estar comunicando de esta manera. ¿Quién hubiera pensado hace años atrás que vía esta vía podríamos poder conversar y mirarnos a la cara? Entonces, eso con respecto al fútbol, yo creo que es una discusión que no resiste análisis. Yo creo que, mira, rápidamente, nosotros utilizamos relojes que miden la distancia que recorren los futbolistas y miden con un margen de error por ahí de un 5%, a qué intensidad lo recorren, o sea, a qué velocidades recorren esa distancia, que es un dato muy importante para nosotros, porque en función de esas velocidades uno ve qué intensidad tuvo el entrenamiento. El volumen, digamos, es el tiempo, y la intensidad es a la velocidad con que hacen los ejercicios, y también miden las aceleraciones y desaceleraciones, o sea, los cambios de dirección, los cambios de ritmo, que sobre todo son importantes para el análisis neuromuscular del entrenamiento. En ese aspecto, el preparador físico va monitoreando las cargas y a medida que nosotros vamos entrenando, nos va sugiriendo si podemos seguir un poco más o no, independientemente de que uno sea obediente y le haga caso. Por ahí le dice no, y sigue, después él se enoja o uno, entonces bueno, eso es parte del feedback diario, pero en definitiva lo que buscamos es tener mayor precisión en el proceso de entrenamiento desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista imágenes, es muy importante, como yo les decía, de manera visual y auditiva, poder mostrarle imágenes de lo que ellos producen en el entrenamiento, de lo que ellos producen en un partido, y acá nacieron los drones. ¿Por qué el dron? ¿Por qué a mí se me ocurrió poner un dron en un campo de juego? Y porque era la necesidad, porque no todos los clubes de fútbol tienen infraestructura adecuada para filmar desde una altura que yo le muestre una imagen a un futbolista y le sea de utilidad para modificar conductas. Si yo le muestro una imagen filmada a ras de piso, no es el mismo plano que si se lo muestro de altura, donde él puede no solamente verse a él en la posesión del balón, sino ver a todos sus compañeros, de modo tal que esto en la toma de decisiones contribuye al análisis personal también de él, de cómo toma las decisiones. Y también como una herramienta de modelaje, porque es una técnica que nosotros utilizamos muchísimo, y es aprender de los mejores entrenadores del mundo y de los mejores futbolistas del mundo, donde acciones que nosotros queremos mejorar, le mostramos imágenes a partir de un software que utilizamos para cortar esas imágenes de manera corta y sintética, porque el periodo de atención y para poder hacer foco no deben ser charlas largas. Entonces mostramos ese tipo de imágenes para que puedan ellos tener otras herramientas de análisis y no solamente sea la que ellos quedan después de un partido, después de un entrenamiento. Vale decir que relojes que controlen el volumen y la intensidad de los entrenamientos, que nos ayuda a la toma de decisiones, inclusive lo utilizan en los partidos para ver qué gasto energético ha tenido el partido. Evaluaciones emocionales que son personales, escala de Borg, que es una escala que es la percepción del futbolista de lo que ha sido su esfuerzo, las emocionales de parte nuestra, de las conductas que ha tenido el futbolista, un software que analiza y corta imágenes de video para compactarlas y poder llevárselas de manera comprimida y compacta a los futbolistas. Y después otras herramientas que utiliza el área médica, que son las herramientas, el nutricionista de antropometrías, que miden los pliegos cutáneos para
para ir viendo cómo se ajusta el proceso de entrenamiento o el proceso alimentario, para que esté un individuo en el peso y en la antropometría ideal, y también todos los aparatos que utiliza el cuerpo médico para la recuperación, que son todos los aparatos de kinesiología. Así que hay mucha tecnología alrededor del fútbol que se utiliza y sirve para el acondicionamiento físico y mental de los futbolistas, ¿no? Gracias, Ariel. Bueno, cerrando la charla del día de hoy, queríamos pedirte como unas últimas palabras dirigidas a tanto instituciones deportivas como empresas, considerando este momento, como tú decías, de incertidumbre. ¿Qué consejos podrías como finales darles para poder mantenernos con ánimos durante esta etapa? Mira, yo no me atrevería a dar, yo te agradezco y la confianza de todos ustedes para dar un consejo. Sí profundizar en mi vivencia personal. Yo creo que esto tiene que servirnos a los seres humanos para ser más humanos, para tener conductas más humanas, de mayor sensibilidad, de pensar en el otro, de ponerme en el lugar del otro, de saber que mi conducta individual hoy es muy importante porque afecta a todo un grupo de personas que son mi humanidad. Es decir, lo que yo haga individualmente afecta a los demás. Tomar conciencia de la responsabilidad de mis acciones y tratar a ver, pensar más en el otro y tener una conducta de respeto, más humana, más solidaria, no implica no tener límites o no poner límites, sino implica ir en esa danza, tratar de que todos nos transformemos en mejores personas. Y yo creo que para ser mejor persona hay que ser más humano y pensar más en el otro, ¿no? Y saber que ponerse en el lugar del otro es pensar lo que a mí me molesta, evitar hacerlo al prójimo, ¿no? Entonces creo que las organizaciones, creo que esto tiene que servir para estar más juntos, que no quiere decir que todos estemos de acuerdo en todo, pero saber las diferencias, poder llevarlas a una mesa y poder llevarlas siempre de manera racional y bueno, y pensando en el otro, porque yo creo que la primera violencia que uno ejerce es cuando no piensa en el otro. Entonces, creo que respetar a los demás implica esa retroalimentación de una comunicación sana y de confianza en el otro, no estar en un diálogo donde sea a ver qué me va a sacar o qué me va a pedir o por dónde me quiere perjudicar, sino al revés, un diálogo más sincero, más maduro, más adulto y siempre pensando en el otro. Creo que eso es lo que espero que cuando pase todo esto, y esperemos que lo más pronto posible, no nos olvidemos de esto y tratemos de profundizarlo y llevarlo presente en cada día de nuestros actos. Gracias, Ariel. Bueno, nada, Ariel, agradecerte en realidad por el tiempo que nos has regalado hoy día. Ha sido un agrado poder conocerte un poco más y conversar acerca de estos temas que finalmente no necesariamente van ligados al día del partido, sino dándole un enfoque distinto. Así que agradecerte y desearte todos los éxitos en lo que queda del año. Bueno, el agradecido soy yo por esta oportunidad, me sentí muy cómodo, la verdad que sí, estoy muy contento de haber tenido, insisto, esta oportunidad y agradecimiento profundo a ustedes y a toda la gente que se tomó el tiempo de escuchar esta charla. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Un abrazo. Gracias a todos los presentes. Bueno, el día de hoy estuvimos además con nuestros socios y abonados, así que esperamos que haya sido del agrado de todos la charla y haber podido compartir con Ariel esta experiencia. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.